Hola amigos de Café y Oración de Brian Coffee. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos teniendo un conversatorio, tomándonos un café. Aquí tengo mi café, café mexicano, eh, en el devocional diario para todos de Cultura de Amor y Misericordia. Para el día de hoy, 16 de julio, corresponde para los que están leyendo la Biblia en un año, corresponde Salmo capítulo 16, Salmo capítulo 17, Salmo capítulo 17 y Hechos capítulo 20, los primeros 16 versículos. Bueno, en esta oportunidad tenemos una amiga muy querida que nos acompaña desde el sur del continente, de Argentina, Adriana Zarello. Adriana, hola, ¿cómo te encuentras? Hola William, bueno, gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia. Y sí, vivo bien al sur, en la Patagonia Argentina, donde nieva, en este momento está nevando bastante. La ciudad es Esquel, eh, es tierra bendita, da refugio al cansado, rodeada de montes, de lagos. Y su nombre significa Brojal, pero el Señor la ha redimido y le puso tierra de bendición. Qué bonito. Así que es una tierra que bendice. Tierra de bendición. Qué Tierra bonito de nombre. bendición. Todos Porque el quisiéramos, Señor Adriana, convirtió la maldición, porque Abrojal es espinos, entonces el Señor convirtió la maldición en bendición. todos quisiéramos, Adriana, que nuestras tierras se fueran tierras de bendición. Cuénteme qué podemos hacer. Los que, pues, estamos hablando de que nos están escuchando en diferentes naciones donde hayan amigos de habla hispana, de Brian Coffee, de Café y Oración. ¿Cómo puede pasar un territorio de ser un territorio, comillas, de maldición o sin propósito, o un territorio que se desvió del diseño de Dios a llegar a ser una tierra de bendición? Cuéntanos algo de eso que me llamó la atención en este conversatorio así de entrada. Es muy importante, así como para nosotros entender y ir descubriendo a medida que vamos conociendo al Señor, cuál es el diseño que la tierra tiene. Porque cuando el diseño, o sea, cuando entendemos el diseño, estamos bendiciendo la tierra porque la tierra va a dar los frutos para lo cual fue diseñada. Y, por ejemplo, esta provincia era productora de trigo, pero a partir de gobernantes cancelaron, hubo como una anulación en la producción del trigo, bueno, por corrupción. Y la tierra dejó, los productores dejaron de producir trigo. Y así en un café, como el que estamos tomando con vos, Julián, yo se lo comenté a un amigo que tiene una chacra, y entonces le comenté que la tierra reconoce el trigo, porque la palabra que el Señor nos dio es gerril, ¿no? Donde la tierra vuelve al trigo, el vino, al aceite. Y entonces digo, si nosotros hacemos aquello para lo cual fue diseñada la tierra, vamos a obtener frutos que bendice a su gente. Y entonces él plantó trigo. Él oyó esto porque el molino había quedado en desuso, y él sembró trigo. La cuestión es que al año siguiente dio tanto trigo que vinieron de TN a filmarlo. A partir de ahí hubo una bendición económica tremenda porque empezó a hacer una comida que es de acá del territorio que hacían los aborígenes que se llama ñanco, y empezaron a vender este producto que la tierra da. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que cuando nosotros podemos reconocer cuál es el diseño para lo cual ha creado cada territorio, y con nosotros como hijos empezamos a bendecir y a declarar esos diseños, la tierra reconoce la voz de los hijos y empieza a producir aquello para lo cual fue formada. Y otra de las cosas que el Señor nos ha mostrado es que, además de ser de dar refugio al cansado, es una ciudad de refugio donde la gente viene cansada y viene a sanarse por la creación, por sus aguas puras, porque está rodeada de lagos, porque es una ciudad tranquila, o sea, no hay pocos robos. De hecho yo no, a veces dejo todo abierto, o sea, no tenemos el hábito de cerrar con llave el auto, a veces ponerle llave a la puerta. Entonces tenemos esa tranquilidad y la gente viene muchas veces de las ciudades a buscar ese descanso, esa seguridad que no hay a lo mejor en otros lugares. Y es por eso, y es que él tiene
por ejemplo, muchas medallas de oro en los jóvenes, en los deportes, por ejemplo. En los Mm. deportes, en casi todos los deportes, ha habido jóvenes con medalla de oro a nivel mundial. Y sí, porque se presta para estar en contacto con la creación y eso es lo que en parte todo lo que está viniendo en el advenimiento de la tecnología, de todo lo artificial, de pasar tanto tiempo conectados, ¿no? Nos desconectamos de la creación. Y es un lugar que es para conectarnos con la creación y obviamente con la creación de Dios y con el Señor, por supuesto, porque Él es el creador. Adriana, en este conversatorio pues van fluyendo, van saliendo preguntas y comentarios como lo que hacen dos personas amigas en un café, ¿no? Y aunque lo que nos convoca es la palabra y compartir nuestras impresiones alrededor de tres capítulos de la Biblia, eh, me salta una inquietud para los amigos que están, por ejemplo, en Estados Unidos, España, México, Colombia. ¿Cómo se llega al sur de Argentina? ¿Habría que llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires tomar un avión a dónde? ¿O cómo se llegaría? Sí, lamentablemente todavía está todo muy centralizado en Buenos Aires. Pero sí, se puede llegar a Buenos Aires o a Bariloche, que es una de las ciudades turísticas del país. Y de Bariloche a 3 horas está Esquel, al sur. 3 horas de Bariloche. A 3 horas al sur de Bariloche, como ¿Y punto de referencia. Bariloche conecta internacionalmente con otros Sí, países? ¿Sí? sí, Ah, sí, qué Bariloche interesante. conecta con otros países, sí. Ya. ¿Y ustedes ahora tienen guías Ujú. turísticos y todo esto para enseñarle a la gente la naturaleza, mostrar los lagos, todo esto? ¿Hay Bueno, agencias turísticas o el gobierno o tiene que ser un amigo o hay gente dedicada a eh, eso? bueno, sí, somos una congregación que hace tiempo el padre ya nos viene inquietando hace años con el cambio de alimentación y con el ejercicio físico, eh, como parte de la sanidad, porque fuimos llamados a sanidad. El llamado nuestro es a sanar, entonces es parte de la sanidad es cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo, y eso incluye la alimentación y el deporte. Qué Así interesante. que nosotros podemos guiarlos, conocemos, porque ¿quién mejor que la persona que vive acá, que hace todos los días y que conoce cada rinconcito de la tierra, descubre esas maravillas y podemos, sí, podemos llevarlos, podemos hacerlos conocer. Eh, Adriana, eh, cuando dices congregación, hay muchas personas que nos están escuchando que cuando hablas de congregación, ¿a qué te refieres? ¿Tú qué haces en esa congregación? ¿Lideras? ¿Eres miembro? Cuéntanos algo de tu vida, algo que puedas compartir así al auditorio. Eh, bueno, o sea, todo aquel que en algún momento conoció al Señor y el Señor va extendiendo las conexiones con personas que tienen una visión o un propósito igual a aquel con el cual Él te llamó. Y entonces el Señor es el que va añadiendo las personas y se van produciendo las conexiones. Y bueno, sí, nos reunimos en las casas. El Señor nos habló de volver a la casa porque él quiere ser el centro de nuestra vida, Él quiere ser nuestra cultura, eh, él es nuestro todo. Entonces, el Espíritu Santo añade los que habían de llegar y así es que se va conformando. Y vamos teniendo cosas muy similares, ¿no? Y así se va conformando un grupo en el cual nos reunimos para adorar a Dios, para conocer, para compartir experiencia, como la que estamos, experiencias que tenemos con Él, el conocimiento, la luz que vamos teniendo, el crecimiento que vamos teniendo con el Señor. Y nos edificamos así mutuamente. Bueno, para los amigos que nos están escuchando en este programa, si le estoy entendiendo bien y para que quede claro, cuando hablas en las casas significa que es el modelo que usaba la iglesia la iglesia en Hechos de los Apóstoles, de que se reunían de casa en casa. ¿Tienen algún formato, algún protocolo de iglesia en casa? Cuéntanos algo de eso. En realidad no hay un protocolo porque es lo que el Espíritu Santo nos va diciendo. O sea, funcionamos como un cuerpo con ministerios, con distintos ministerios, el evangelístico, el maestro, el pastor, se podría decir, ¿no? Pero nada, un grupo de cristianos donde escuchamos al Señor
y aquel que sienta de que ese día queremos reunirnos en esa casa, él abre su casa y levantamos un altar de adoración al Señor. Nos reunimos a adorar y a partir de lo que vamos recibiendo, de lo que el Señor va hablando, y sí tenemos una guía, donde a comienzo de ciertos tiempos Él nos marca en qué nos tenemos que adentrar o dónde tenemos que, en qué palabra o qué hacer, y vamos siguiendo la voz del Señor. Como el pueblo seguía la nube de gloria, y los que son nacidos del Espíritu es así, o sea, no hay una estructura, por supuesto, porque sí nos marcó en las casas, donde con sencillez de corazón compartían el pan y el vino y adoraban a Dios. Y a partir de ahí, es muy variado, porque hay veces salimos afuera, otras veces es en el hogar, es como él dice. Qué interesante saber eso, porque eh, Dios va marcando como los tiempos, las épocas, y va dando como palabras o como énfasis en los cuales las diferentes familias o comunidades que se congregan alrededor de, 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 de esta iglesia van como en una dirección, ¿no? Entonces es interesante que aunque la Biblia es una, eh, se tiene como ese radar, ¿no? Ese radar espiritual de captar cuál es la señal, la frecuencia, las voces que vienen de parte de Dios, las voces del cielo, del mundo espiritual, para caminar conforme a eso. En este momento, cuéntanos, allá en tu comunidad en la Patagonia, ¿cuál es la palabra determinante ahorita que pasamos, bueno, hace 2 meses Pascua, ahorita acabamos de pasar Pentecostés, hace unos días, ¿sobre qué se están moviendo en este momento? ¿Cuál es el énfasis que están trabajando en este momento? Por estos El días. Señor, sí, a ver, vamos a separar. Por un lado, el Señor a principio de este año nos llevó a trabajar muy profundamente, primero con la iniquidad, el tiempo que sea necesario, pero en profundidad. Entendíamos delante de Él que no lo habíamos hecho con la profundidad que el Espíritu nos está pidiendo. Y en este momento estamos trabajando profundamente con el rechazo, porque entendemos que si la iglesia no está sana, funcionamos con creencias y con engaño, y es indispensable, y el Padre quiere sanarnos porque, ¿para qué? Justamente para manifestar su gloria. Y algo que se ha venido desatando en este último tiempo es el gozo. Nos ha abierto dimensiones de gozo preciosos, experiencias que tienen que ver con el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Así hay algo es. que me pasaba, que yo veo que, por ejemplo, la iglesia, bueno, tiene ciertos niveles de paz, porque empezamos a caminar en justicia, pero yo veía que no había gozo entre los cristianos. Falta esa alegría, o sea, porque gozo es alegría en exceso, es plenitud, es un estado de tal plenitud, y esto pasa que el Señor me lo muestra en sueños primero, me lleva a la habitación del gozo y es algo indescriptible, o sea, era algo precioso, y en esa habitación solamente habían violines y violonchelos. Y estaban tocando un grupo con violines con cuerdas, y en su palabra él dice que él nos atrae con cuerdas de amor. Y esas cuerdas tienen que ver con la sanidad. Y, y la gente estaba en ese gozo indescriptible. Y había una luz blanca, blanca, la luz que alumbraba en ese lugar. Era como la luz del amanecer. Y a partir de ahí entendimos que teníamos que procurar el gozo, que cada día debíamos procurar vivir en el gozo del Señor, porque esa es nuestra fortaleza. Entonces, como palabra así, el gozo. Y después seguimos trabajando profundamente en nuestra sanidad. Pero sí, el Señor nos dijo, procuren el gozo. Adriana, devolviéndome un poquitico, de acuerdo a tu experiencia, de las personas con las que tienes contacto, ¿cuántas personas, consciente o inconscientemente, qué porcentaje sufren de rechazo? ¿Casi todos? ¿Casi la mayoría sufrimos de rechazo? Casi todos en distintos niveles. ¿Te has encontrado personas que no sufran de rechazo? No, No te las has encontrado. hasta acá no.
Siempre algo vislumbra. Ya, vea, qué interesante. Entonces, los que nos están escuchando, suena como psicológico, como muy espiritual el término rechazo. ¿Cómo identifica la persona que está sufriendo rechazo? ¿Cómo se auto puede ahorita como iluminar un poquitico ese tema de rechazo, que la persona que nos esté escuchando diga, oye, pero están hablando de que la mayoría de la gente sufre rechazo, por lo menos los que tú conoces? Yo también digo que casi toda la gente ha sufrido rechazo, pero desde tu experiencia cuéntanos qué es rechazo, cómo la gente identifica rechazo en su vida. Voy a tratar de poder, no sé si se puede, porque por ahí se sueltan palabras y si uno no ve en profundidad, pero básicamente si pudiera resumirlo, es el no poder recibir amor. Wow. O sea, la persona rechazada se cierra al amor, cierra su corazón al amor y, y sin dudas que se cierra al amor del Padre. Y lo que nos sana y el fundamento, y Dios es amor, o sea, al no poder accesar al amor, a la paternidad, a ese amor que viene de nuestro Padre, no podemos ser sanos. Y hay Amén. una percepción, y quedan las percepciones, porque estamos indagando mucho en la psicoeducación del alma, porque si bien desde el espíritu, la atmósfera espiritual gobierna sobre el alma, si no detectamos nuestras creencias, nuestras percepciones, eso interior que si en algún momento se pudiera poner una afirmación y pudiéramos proyectar lo que estamos pensando, sintiendo en todo tiempo, podríamos ver cómo es la condición de nuestro corazón. Y el poder revisar cómo es que pensamos, cómo es que reaccionamos, cómo son las dinámicas que tenemos, ¿no? Ante ciertas circunstancias, cómo es que gestionamos y resolvemos la situación. Porque hay cosas que están en piloto automático. Y entonces cuando uno va aprendiendo todo eso, el simple hecho de mirar a una persona, de ver sus gestos, uno va teniendo una lectura rápida porque empezamos a descubrirnos, a conocernos, ¿no? Y obviamente que el Espíritu Santo es el que hace esa obra y es la gracia del Señor. Pero el Señor está llevándonos a esas profundidades. Y es importante este conocimiento. Yo creo que la iglesia desconoce esto, que muchas cosas por ahí en el mundo se sabe, pero la iglesia no ha tomado esto. Y es totalmente importante el poder conocer cómo nuestra alma funciona, cómo es que nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y cómo muchas veces las creencias que tenemos profundas y lo que está grabado de nuestra infancia va a determinar la forma en la que creemos, pensamos e interpretamos una circunstancia. Así es. Adriana, me estaba acordando que cuando forzaron al Señor Jesucristo a resumir de qué trataba el mensaje de él le resumió en que todo, la ley, los profetas, los salmos se resumían en, número uno, amar a Dios. Entonces, si por ahí empezamos y la persona tiene como ciertas limitaciones o incapacidades para poder amar a Dios o para dejarse amar de Dios, ¿sí? Pues bueno, de entrada es muy importante ser sano del tema de rechazo para poder tener una buena relación con Dios. Después de amar a Dios, el proceso es amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, buena alimentación, buena salud, no abusar. Aquí estamos disfrutando de un café, pero no podemos abusar mucho del café en su debida, en su medida justa, de que no vaya a ser dañino para nuestra salud. Porque si yo no me amo a mí mismo, pues, ¿qué va a ser de mi próximo, de mi vecino, de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres, en fin? Entonces, se trata al ser sanos de rechazo, de estar habilitados para poder caminar en esa cultura de amor. ¿Es correcto? Sí, totalmente. Porque si no hay sanidad, no podemos recibir el amor y no podemos amarnos. Y obviamente no podemos dar lo que no tenemos. Correcto. No, qué Dice, interesante ama todo a esto Dios porque dice, en esto se resume todo. Ama a Dios con toda tu mente y tu corazón. Y ahí y, está
ahí está el tema de la percepción del rechazo. Ahí vemos cómo conecta nuestra mente-corazón, esa integridad, ese alineamiento que se desprende, que es cuando vayamos a los salmos, es un poco lo que yo podía ver, ¿no? Y algo que me El Señor sorprende, nos está pidiendo, ¿cómo? no, sí, termina, por favor. No, no, que justamente dice, ama al Señor tu Dios con tu mente y tu corazón. Entonces, acá en el corazón es donde están nuestras emociones, nuestros sentires. O sea, y el tener el sentir de cómo es que sentía el Señor, ¿no? Cómo es que Él nos lleva a sentir como Él siente. ¿Cómo es que Él sentía cuando los discípulos, la incredulidad de uno? ¿Cómo Él que gestionaba todas esas cosas cuando no hubo ni se halló en Él tinieblas, ¿no? Con cómo lidiaba con la gente que lo seguía, con los judíos, con los que se le oponían, o sea, ¿cómo era su sentir? Y porque siempre decimos, sí, él hacía lo que veía hacer al Padre, pero él vino en carne, entonces el poder tener ese autoconocimiento, que es obviamente a partir de la luz del Señor, nos lleva a esa sanidad, a esas profundidades que creo que es lo que el Señor está queriendo en este tiempo con nosotros, con sus hijos. Estaba recordando, Adriana, donde dice de que nosotros podemos leer, pues, podemos leer la Biblia, podemos entender todos los misterios, pero si no tenemos amor, ¿qué somos, Adriana? ¿Qué somos nosotros sin amor? Si entendemos, cuando Sí, hablamos de malo. misterios, estamos hablando de cosas que están ahí, inclusive en la palabra, y podremos a través de mantos proféticos o mantos apostólicos o mantos magisteriales entender misterios. Pero ¿qué pasa si con todo ese entendimiento, esos misterios, de esos conocimientos, si no tenemos amor, ¿qué somos? Símbolos, nada. La nada mismo, nada. Porque Sin la que me, sanidad viene por el amor. O sea, sin que me todos, digas, sin que me digas nombres, porque no se trata de exponer a nadie. ¿Conoce gente que sabe mucho de la Biblia que no tiene amor? y sí, sí. Bueno, tremendo, ¿no? O sea, conocimiento, pero sin amor, no sirve para nada. Es como Envanece, es, envanece. El es que conocimiento envanece. envanece. ¿Qué es envanece? ¿Qué Lo significa vano, envanecer? lo vano, genera una posición de altivez en la persona, Altivez, soberbia, altivez, soberbia, hinchamiento, ¿no? Engrandecimiento. levadura, espuma, como decimos. Es que alguien puede ser doctor en Biblia y no tener amor, y puede ser, digamos, doctor en estudios bíblicos o teológicos. Si no tiene amor, nada es. Wow, tremendo, ¿no? Bueno, muy interesante todo esto. Déjeme darle un apunte. No sé si ya lo sabías. Yo aquí estoy conversando contigo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Sabe que Mérida, pues, eh, aquí hay en este estado de Yucatán hay 106 municipios, solamente hay dos ciudades que tienen que ver con nombres españoles. Mérida, que viene de Emeritus o de Mérida, España, una ciudad donde vivía gente en España, digamos los veteranos de guerra de las legiones romanas allá en la Hispania, después de quedar lesionados en las guerras, pues les asignaban tierras allá y por eso se llama Mérida. Y hay otra ciudad que se llama Valladolid. Y hay una ciudad que tiene un nombre que no pertenece ni a la herencia maya ni a la herencia española, que se llama Progreso, pero el resto hay como 102 municipios que sus nombres vienen de la lengua maya, ¿sí? Mérida, buscando el diseño de Mérida, así como tú hablabas de tierra de bendición a donde estás, sabe que Mérida en su diseño es ciudad del gozo. ¿No sabías? Pero te lo estoy No, contando. Mérida se llama ciudad del gozo, así como Santiago se llama ciudad luz, Mérida ciudad del gozo. En esta ciudad Dios asignó ángeles que tienen como, son parecidos como a las abejas. Y se parecen a las abejas, tienen ciertas características. En esta tierra se produce mucha miel, de hecho se exporta miel a diferentes partes del mundo, se exporta miel desde esta zona de México.
Qué interesante que la miel está muy unida al gozo, ¿no? ¿Y sabe las tinieblas cómo dañan el gozo? Sí, Hay un santo que trajeron los cristianos maronitas, o sea, son como ortodoxos, que vinieron de migraciones libanesas, migraciones de Siria, de Irak, a esta parte, y trajeron a un santo que se llama San Charbel. San Charbel, algo así. San Charbel lo tienen en algunas instituciones religiosas con muchas cintas. Este San Charbel es el antidiseño del gozo para la ciudad de Mérida. Es una entidad espiritual y con todos esos colores, pues no están significando el arco iris, ese pacto que Dios hizo por allá en épocas de Noé, sino están significando todo lo de la cultura progresista, ¿no? La cultura multicolor progresista, que si la nombramos, pues seguramente nos pueden sacar de contexto y decir que podemos, cualquier cosa que se diga de la cultura progresista, de la identidad de género, simplemente una posición personal puede ser entendida o malentendida como un delito de odio, ¿no? Nosotros amamos a todas las personas, pero las tinieblas tratan de vender una idea falsa del gozo a través de esas expresiones multicolores de la identidad de género. ¿Me está entendiendo de qué estoy hablando, no? sí, sí, Esa sí. entidad espiritual le hace sentir a las jóvenes que el gozo es otra cosa. El gozo es esa liberalidad en poder escoger libremente su identidad sexual dentro de, o preferencia, dentro de, qué sé yo, más de 100 opciones diferentes. Qué tremendo, Claro, ¿no? una cosa es el goce y otra cosa es el gozo. Ah, qué bonito ese término. El goce y el gozo son cosas diferentes. O sea, el goce puede ser un gozo falso. Sí, Wow. sí, es un disfrute que luego me deja en mayor angustia y ansiedad, porque la ansiedad o el afán es la causa de todas las aflicciones de este tiempo. O sea, hay altos índices de depresión, de angustia, de ansiedad, y entonces la angustia, generalmente cuando hay angustia, ¿qué hacemos? Buscamos placer. Y entonces el goce me da ese placer, pero luego viene más angustia y más aflicción, porque no es lo verdadero, no es genuino. Genera como más vacíos, ¿no? Como que abre puertas a más Solamente cautividad, a lo que más dolor, llena a más sufrimiento. es solamente lo que nos llena es el Señor, por eso dice que en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, hay un gozo que es pleno. Y es un gozo que permanece. Es un gozo que no es que como la onda del mar, que hoy está y mañana no está, o en un rato estaba contento y a los 2 minutos tengo desánimo. Es un gozo que permanece. Porque hay una experiencia de plenitud que solamente viene de estar en la presencia del Señor. Adriana, allá en tu ciudad, si vas a conseguir miel, ¿de dónde la llevan? ¿De dónde la llevan? ¿La tienen ahí en su propia ciudad o la llevan de No, alguna tenemos parte? mucha miel, sí, sí. ¿Sí? Es más, hay cristianos que fabrican miel. Bueno, Sí, entonces, el gozo está directamente relacionado con la miel. El gozo está directamente relacionado con la miel. ¿Sabe que en estos días, estudiando Job, déjeme, déjeme a ver si no me quiero perder mucho, pero, ay Dios, bueno, ahorita tal vez lo busque mientras cuando, bueno, es es que todo lo que nos interesante, lleva a experimentarlo al Señor nos da gozo. bueno, Y todo lo que Él hizo es para que tengamos gozo, porque la salvación trae gozo, la revelación trae gozo, experiencia con el Señor trae gozo, escuchar su voz trae gozo, me habló, eh, me corrigió, me da gozo porque entendí, porque se hizo la luz, porque salí de esa situación de tinieblas en la que estaba. Entonces, todo el sentido de todo lo que el Señor hizo es para que disfrutemos la vida que Jesús conquistó. Esa es la vida del reino. El reino es paz, gozo y justicia. así es. Entonces, no podemos permitirnos perder el gozo. Por eso es nuestra fortaleza, es lo que nos Nuestra fortaleza. fortalece. Y el enemigo siempre va, o sea,
Las situaciones van a venir siempre a llevarnos al desánimo, y una cosa va llevando hasta terminar en la incredulidad y en el endurecimiento de nuestro corazón. Pero el amor y el gozo son uno, o sea, bueno, todo, ¿no? Pero me refiero que el que ama está gozoso, el que tiene amargura, ¿no? Sí, tremendo. Eh, el gozo se puede usar ahí como elemento pedagógico para los jóvenes, para los niños, tener un simbólico, también puede servir para actividades ya de tipo profético, ¿no? La miel para declarar que es un tiempo de gozo. Bueno, Adriana, pues le cuento que de acuerdo a la guía bíblica de Dito, Devocional Diario para Todos, al 16 de julio le corresponden 3 capítulos: Salmo 16, Salmo 17, Hechos 20. ¿Qué tal y si le parece si vamos a Salmo 16? ¿Qué te llamó la atención del Salmo 16? A ver, por un lado, o sea, lo que siempre me llama, más allá del Salmo 16, lo que siempre uno exalta tanto en David, es esa capacidad en la oración de entrega y de sincerarse delante de Dios y de pedirle al Señor que lo examine, ¿no? Entonces hay como todo un proceso entre el 16 y el 17. A ver, vamos a leer un poquito. Guárdame, oh Elohim, yo estoy con la textual, porque en ti me he refugiado. Dije a Yahweh, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos y para los íntegros que está en la tierra es toda mi complacencia. Y los dolores de quienes se apresuran tras dioses extraños fueron multiplicados. No se halló reunido en sus asambleas de sangre ni recordado sus nombres a través de mis labios. Yahweh es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahweh que me aconseja aún en las noches, me corrigen mis riñones. Y a Yahweh he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria. Mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra siempre. Tanto el 16 como el 17, primero, o sea, David reconoce y conoce exactamente quién es su Dios. Y yo lo que puedo ver es que él corre siempre a la presencia del Señor, que ante la aflicción, ante los enemigos o lo que sea, él busca siempre la presencia del Señor, busca estar en su presencia. Reconoce, porque hay un posicionamiento, de quién es su Dios y lo que generan los caminos de error y los caminos de iniquidad, se podría decir. Y en el 17 hay como un clamor. Y lo que creo que a mí, lo que o sea, fue lo que más me llegó, es que el trono de Dios es justicia y juicio. Y David, tanto en el Salmo 16 como 17, él viene delante del Señor para que el Señor le muestre si él hay justicia, porque hemos sido creados para obras justas. Obras que fueron preparadas, pero para obras justas. Y entonces yo puedo ser visto delante del Señor como justo, pero no tener como herencia, porque acá dice, hermosa es la herencia. Y esa herencia es la herencia de justicia sobre mi vida, contra aquellas cosas que me han asediado, contra esos caminos que vienen de generaciones, que caminaron mis generaciones en iniquidad, que la iniquidad es lo que se torció, son los deseos torcidos del corazón, ¿no? Lo que me saca del camino recto del Señor. Pero Dios su trono, o sea, su gobierno, está fundamentado en la justicia. Y entonces entiendo que puedo ser visto como justo, pero no haber alcanzado la justicia en áreas de mi vida. Es decir, el Señor nos introduce en ese cambio de alimentación.
aún todavía no hay una fortaleza, porque él dice que nos afirma, nos establece y nos fortalece, ¿no? Entonces va a haber un proceso, pero yo voy a ver la justicia en el comer en forma saludable, en cambiar mi mentalidad, que estoy alimentándome para nutrirme, qué es lo que está necesitando mi cuerpo, y no por el placer mero. Entonces, lo que puedo ver de David, que es algo tremendo en él, es que él corría cada vez que él estaba en aflicción al Señor. Y esa búsqueda permanente de la justicia, porque acá en el 17 le dice al Señor, dice, de tu presencia, en el 17:2, ¿no? De tu presencia proceda mi vindicación. O sea, él lo que está buscando es que se haga un juicio, y dice, los juicios del Señor son verdaderos y debemos anhelar sus juicios. Y él dice, proceda la vindicación, o sea, vivificame, o sea, él adereza mesa delante de los que me angustiaron. Entonces habla de ese proceso porque él clama, pero primero, antes de clamar, dice, examiname, escudriñame, con tal profundidad que dice que hasta los riñones, o sea, el riñón es la parte que filtra nuestra sangre, ¿no? Es el que se encarga de ese filtrado. Entonces, de esa profundidad, él dice, examíname. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros argumentos, nuestras estructuras de pensamiento, estamos en fortalezas de engaño. Y él decía, líbrame de ese pecado oculto, de eso que yo no estoy viendo, líbrame de eso. Y dice, vean tus ojos rectitud y has probado mi corazón. Me examinaste de noche y me pasaste por el crisol y nada has hallado. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas, con la palabra de tus labios me he guardado del camino de los violentos. O sea, acá empieza él a describir, o sea, primero es decir, Señor, examíname. Señor, mostrame si hay camino de error, mostrame qué es lo que debo cambiar, en dónde es que yo estoy, que esto está pasando para que venga ese juicio que me enderece y me lleve hacia la senda de rectitud. Y si no es en su luz, no podemos ver, porque más abajo habla de la niña de los ojos, y eso también fue tan precioso, porque yo no sabía que la niña de los ojos es la pupila. Y ahí me desayuno que la pupila es la parte del iris donde penetra la luz. Y entonces, cuando el Señor dice que en su luz vemos la luz, o sea, mirándolo a Él, es que yo voy a tener claridad en la situación de lo que a mí me está pasando. Es ahí donde se me va a revelar en dónde estoy errado, o qué hay en mi corazón que yo no alcanzo a ver, pero que el Señor sí. Y entonces dice, ahí es donde él dice, hay un salmo que es precioso en el 7:6, donde él le pide al Señor que se despierte, que se levante a favor de él, o sea, está clamando para que se haga ese juicio, porque el juicio va a traer justicia. Y cuando se establece la justicia en mi vida, vienen las añadiduras. Tomo la porción de mi herencia. Es ahí donde soy heredero, pero dice que la herencia es para los hijos maduros, no es para los niños. Y el maduro es el que el que ha permanecido en el proceso, el que abrazó el proceso. Porque muchas veces huimos o sea, y es cuando empezamos mucha gente termina en incredulidad y muchas veces apartados del Señor, porque se enojan con el Señor. Pero es que el Señor nos lleva a ese camino de justicia, y lo que Él está haciendo siempre es bueno. Pero venimos con la mentalidad del viejo hombre, donde tenemos temor al sufrimiento, y tenemos que aprender a sufrir sabiendo que ese sufrimiento es temporario y que la gloria que viene es mucho mayor, y que ese sufrimiento que estoy padeciendo es necesario. Pero toda la sociedad y todo este mundo nos dice, no sufras, sé feliz. Y sí, obviamente que el Señor quiere que vivamos en el gozo, pero nos enseña, y lo que hemos entendido es abrazar ese proceso, porque me es necesario lo que estoy pasando, porque el Señor lo ha permitido. Y otra de las cosas importantes, además de la justicia y el juicio, y de esto que él clama, es el ser coherentes con la vida que tenemos.
es la coherencia, porque acá en todo tiempo David le dice, mira si hay integridad. He resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, la integridad tiene que ver con que el Señor unió cielos y tierra. Y Él era uno. Entonces, nos dividimos y entramos a estar divididos cuando lo que me gustaría o lo que ya sé que Dios me habló que lo tengo que hacer, no lo puedo concretar. No es que no lo pueda, porque todo lo puedo. Con su fuerza, con su gracia, todo lo puedo. Es que no me determiné. Y algo que me enseñó un mentor es, una cosa es querer, querer y otra cosa es querer. Si yo no me determino, como dice su palabra, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, entonces no lo voy a alcanzar. Y no hay nada que no podamos hacer en el Señor. Entonces creo que también es tiempo de ser coherentes. ¿Con qué? Con todo lo que el Señor hasta acá, de acuerdo a la luz que tengo, de acuerdo a la estatura que cada uno, el conocimiento del Señor tiene, de ser coherente con lo que hasta acá se te reveló, con lo que Dios te habló. Y entonces cuando yo no puedo vivir conforme lo que creo y lo que hago, entro en aflicción y viene la angustia y empiezo a vivir en ansiedad. Sí, muy interesante y suelta mucha riqueza estos dos salmos. Eh, Te comparto algunos de mis hallazgos en esta lectura. Eh, el Salmo 16 habla de Mictán de David, que Mictán puede significar un tesoro escondido, como un misterio, como una corona de oro, pero no se sabe si era un instrumento o no, pero era algo ahí, ¿no? Que de todas maneras Sí, decía que era la era joya dorada, algo valioso, joya sí. dorada, sí. Y en los dos salmos, cuando se refiere a Dios, pues se refiere a, a Él, que es esto de Elohim, el acróstico de Elohim, también habla de Jehová, del Señor, pero me gusta que en el Salmo 17:14 habla de tú, cuyo vientre tú hinchas, o sea, lo tutea o lo vocea, como dice, como los argentinos, que el vos, el tú. En el 17:14, el salmista David tutea a Dios, ¿no? Qué interesante. En todo esto, pues aparecen unos dioses extraños en el Salmo 16:4, ¿no? Esos dioses extraños, pues se refieren, bueno, sería un tema muy largo el tema de hablar de los dioses extraños, pero me gusta que Dios aquí toma posición de consejero, ¿no? Porque Él me aconseja mientras duermo, ¿no? Él me Sí. aconseja mientras sueño y toma de lo más profundo de mi interior. El tema de los riñones sale a la luz. Eh, sabe que, eh, sabe que yo he podido correlacionar, Adriana. Tú eres profesional en la salud, ¿cierto? Sí, ¿Qué estudios tienes en salud? odontóloga. Odontóloga. Bueno, yo soy profesional en ingeniería, pero déjeme contarle algo. Yo en mi tiempo, cuando he recibido consulta como pastor en jóvenes que me han salido con problemas de riñones, ¿sabe que siempre tiene que ver con sexualidad? No, no sabía. Bueno, me ha salido en mi experiencia y tengo un pastor que es urólogo, amigo, dueño de una clínica de urología y él atiende pastores cristianos, sacerdotes católicos y sabe que siempre hay un problema que se presenta mucho en los mayores de 50 que tiene que ver con disfuncionalidad. Y sabe que todo eso tiene que ver con el tema de los riñones y normalmente tiene que ver con pornografía. Él ha avanzado mucho en ese tema y casi que toda la disfuncionalidad y la necesidad hoy de consumir medicamentos para maniobrar o manejar esas disfuncionalidades tiene que ver porque la persona vio en su juventud pornografía. Mm, Vea qué interesante y todo tiene que ver con los sí. riñones, ¿no? Entonces, dioses extraños que promueven, porque en este pasaje estamos hablando de gozo, ¿no? Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo.
Estamos hablando de que ustedes en su comunidad allá en el sur de la Argentina están trabajando el gozo, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo. En fin, no nos podemos desviar del camino. Muy importante para mí esto que aparece en el Salmo 16:2. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es algo que toca poner como en la cultura judía, ¿no? Que ponen las mesuzas, esos indicativos, esas palabras, como algo que, una leyenda que pueda decir, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y me gusta también en el Salmo 17:13, habla de levántate, oye Jehová, hazle frente. Cuando él sale al encuentro, es porque, pues, ¿por qué pasan esos encuentros? Los encuentros tienen diferentes connotaciones, ¿no? Hay encuentros que nosotros tenemos con Dios, pero también hay encuentros que donde Dios tiene que ayudarnos, Dios tiene que salir al encuentro de nuestros enemigos. Por ejemplo, ella habla de los turbulentos. En el 17:7 habla de los hombres turbulentos. En el 17:9 habla de los malvados. En el 17:9 habla de los enemigos mortales. En el 17:10 habla de los que hablan con soberbia. En el 17:12 habla de los leones, de los leoncillos. Y finalmente son tantos los enemigos que pueden salir contra nosotros que el clamor en la oración es, ¿sabe qué? Son tantos los enemigos que se levantan contra mí que lo mejor es que se levante Jehová y que le salga al encuentro a nuestros enemigos, porque definitivamente nosotros no podemos salir al encuentro de tantos enemigos que tenemos. ¿Cómo ve este pasaje? Bueno, sí, da una descripción de los distintos tipos, eso es interesante, pero ese gozo que viene y esa convicción de David de saber que ya estaba ganada la batalla, porque el Señor dice que somos más que vencedores, pero antes de todo eso, él primero se examinó, él primero busca no era en el 16, ¿no? Busca ese que despierta tu oído, dice en una parte de las escrituras, despierta mi oído, Señor, o sea, hazme conocer, primero me reviso a ver cómo estoy, Señor, esto que me está pasando, ¿son realmente mis enemigos o realmente es parte de tu juicio, de tu justo juicio sobre mí, ¿no? Pero él tiene siempre la posición de que ya está ganado eso. O sea, es impresionante la fe y lo que él creía en el Señor. O sea, él realmente lo conocía, por eso le puede decir Señor. Por eso le dice mi Señor, porque él sabía quién era su Señor. Y esto en este de conocer, en este crecer en nuestra fe, tiene que ver con conocerlo de todas las veces, de todas las batallas que el Señor libró a favor nuestro. Es impresionante el tema de los enemigos. Fíjese que uno puede caer en la paranoia de los enemigos. Yo compré esta semana, en estos días, compré este libro que se llama Mitología, pensando que iba a encontrar más temas de dioses mayas. No, no me encontré dioses mayas. ¿Cómo te parece que me encontré? Fue una cantidad de hechicería y brujería yucateca. Ya no tiene que ver con los mayas, tiene que ver con los yucatecas de hoy, cómo los brujos y hechiceros a través de los árboles, a través de los bosques, a través de las aguas, a través de los animales, cómo dañan personas, ¿no? Cómo seducen a los jóvenes, cómo destruyen cosechas. Y yo digo, Dios mío, o sea, es una cosa loca, ¿sí? Es una cosa de locura, o sea, tanta cosa, ¿no? Y yo creo que uno no puede caer en la paranoia, sino a orar en nuestra oración diaria, usar ese pasaje, levántate, oh Jehová, hazle frente, y que sean derribados nuestros enemigos, ¿sí? Porque definitivamente uno cree que porque uno está bien, que no tiene enemigos, pero los enemigos acechan todo el tiempo, maldiciendo. Entonces, maldicen nuestra tierra, maldicen nuestra ciudad, hacen que la tierra no produzca fruto, hace que la gente sea pecaminosa, hace que la gente esté encadenada, hace tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces es simplemente ir señalando en la palabra esos versículos y simplemente orarlos, decirle de cuando en cuando, decir, levántate, oh Jehová, hazle frente. Oiga, o sea, salga frente a todos nuestros enemigos. Qué importante ir encontrando en la escritura ciertos pasajes que nos den esa tranquilidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que dormir, pero el mundo espiritual no duerme, ¿sí? Pero
podemos descansar, ¿no? En Él, sabiendo que Él ya venció, ¿sí? Y otra cosa que que tengo aquí anotado es en el 16:6, habla de cuerdas. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Sabe que esas cuerdas tienen que ver con la herencia de la tierra en algunas versiones? Porque yo decía, ¿cuáles son esas cuerdas? Cuerdas que cayeron en lugares deliciosos. En lugares deliciosos son como cuerdas que se utilizaban para trazar como lotes de terreno. O sea, con cuerdas y con estacas trazaban como herencias. Qué interesante porque tú citaste al principio algo de cuerdas de amor, ¿no? Entonces, aquí vemos en el Salmo 16, 6, cuerdas de amor, pero con la tierra, ¿no? Tierra que Dios nos ha heredado y en algún momento tenemos que escudriñar cuál es esa tierra que Dios nos ha dado para reclamarla, para poseerla y para desalojar los enemigos que se han quedado allí, ¿no? Como los antidiseños, lo que en alguna parte contaste al principio sobre cómo se había cambiado el diseño de la tierra y no se había vuelto a cultivar trigo, ¿no? Un antidiseño y cómo vuelve el diseño de Dios y el diseño de Dios vuelve para beneficio de todos, de buenos y malos. Es el diseño de la tierra. Y es para beneficio de los seres humanos, para beneficio de los animales, ¿no? Qué interesante ver que Dios entrega dones, entrega regalos a todos. Tremendo, ¿no, Adriana? Yo Bueno, encuentro en el Salmo 7 también como para bastante similar a lo que al 17, porque dice, oh Elohim mío, en ti me he refugiado, sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. No sea que desgarren mi alma cual león y que se despedace y no haya quien lo libre. Oh Yahweh, Elohim mío, si he hecho esto, dice, si hubo iniquidad en mis manos, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo, que mi enemigo me persiga y me dé alcance, que pisotee por tierra mi vida y ponga mi honra en el polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despierta el favor mío en el juicio que convocaste. Otra vez, ¿no? Él suplicando por ese juicio, pero a la vez, si hubo iniquidad en mis manos. Fuimos llamados para obras justas, para hacer obras de justicia. Entonces, primero revisa si hubo iniquidad en sus manos, o sea, las obras, qué es lo que él estaba haciendo. Y en el juicio lo que viene, porque después cuando en este salmo como en el otro, termina con esos lugares de deleite, con que la justicia es deleitosa, como termina diciendo, ¿dónde está? Delicias a tu diestra para siempre. La diestra del Señor es la justicia, o sea, hay delicia, es algo deleitoso. Vemos que en ese clamor, en esa revisión primero de su corazón, él sabe que el Señor, que sus juicios son justos, que son verdaderos, que son necesarios en nuestras vidas y que el Señor es misericordioso. Y entonces cuando Él viene con misericordia, porque yo me estoy arrepintiendo, porque yo estoy reconociendo mi condición, porque le estoy pidiendo que el Señor me muestre, es cuando Él viene con esa misericordia a nuestras vidas. Y sin duda no hay una batalla que el Señor haya perdido, ¿no? Y es ahí donde correcto. Él también se revisa esa integridad, porque muchas veces en los momentos de aflicción soltamos con nuestra boca, hablamos incredulidad, hablamos falta de fe, entonces no estaríamos siendo íntegros, no estamos siendo coherentes con lo que Él dice, con lo que Él habló de nosotros. Me me sorprende cómo el apóstol Pedro cita de memoria en Hechos capítulo 2, del versículo 25 al 31, eh, cómo el apóstol Pedro allí en Hechos de los Apóstoles cita de manera textual el Salmo 16, versículos 7, 8, 9 y 10, ¿no? Cómo David hablaba de Jesucristo, ¿no? Y cómo Pedro logró tener ese nivel de revelación, sabiendo que ahí David no estaba hablando de él mismo, sino David estaba hablando en el Salmo 16, del 7 al 10, estaba hablando de Jesucristo, ¿no? De la carne, del alma, de la santidad versus la corrupción. Qué tremendo este apóstol Pedro, ¿no? Ese nivel de revelación tan maravilloso que podía exhibir allí, porque
si hay 150 salmos, pero ya Pedro se sabía el Salmo 16 de memoria, la importancia de saberse de memoria la palabra para poderla recitar o para poderla predicar o para poder exhortar basado en la palabra, ¿no? Tremendo, ¿no? Cuando era una persona del vulgo, ¿no? Pues sí, era un pescador, tenía seguramente algunas barcas, era un microempresario de la pesca, pero memorizaba la palabra este apóstol Pedro, ¿no? Tremendo. Me llama mucho la atención esa parte de cómo él cita, pero no solamente que se la sepa de memoria, sino cómo es el distingo de que esos versículos no aplicaban para David, sino que era David eh, profetizando o viendo el mundo espiritual, pero esas escenas eran de Jesucristo, ¿no? Tremendo, ¿no? Me llama mucho, digo, me sorprende Pedro. Pedro es mi héroe del día, ¿sí? Tremendo, ¿no? Adriana, ¿algo más o nos vamos a Hechos de los Apóstoles? ¿Algo más que quieras Eh, comentar? no, no, no. Entonces nos podemos ir a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, los primeros 16 versículos que corresponde a la lectura del 16 de julio, pues al principio, en los primeros versículos habla de movimientos, de cuando el apóstol Pablo está saliendo por allá de Éfeso, Eh, estuvo Perdón, 2 años. antes sí, me había quedado algo en el tintero, antes de seguir con Hechos, ¿no? Que en esto de que vamos conociendo al Señor, el Señor dijo, busca tu reino y su justicia. Entonces muchas veces vamos tras las añadiduras, ¿sí? Y el Señor no tiene, o sea, Él tiene una herencia para darnos. Y si nosotros nos enfocamos en buscar su reino y su justicia, nos será añadido lo que ha de venir, lo que ya estaba preparado para nosotros. Y entiendo este tiempo donde debemos poner el foco en nuestras obras de justicia, en vivir una vida coherente, el poder mirarnos y revisarnos a diario, porque cada día hay una revelación, hay algo que el Señor nos quiere mostrar, el Señor nos va a hablar, y experimentarlo, porque de eso se trata. Él dijo, coman de mí, o sea, esas experiencias son las que verdaderamente van marcando y van trazando ese camino. Y algo que les quiero contar que me pasó, fue que, bueno, hace muchos años yo corría en bicicleta y ahora retomé la bicicleta. Y es un tiempo muy hermoso porque es donde el Señor habla mucho a mi corazón. Y la verdad que venía forzada en la bicicleta porque, bueno, recién estaba arrancando, entonces necesito entrenamiento. Yo decía, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y en la bicicleta también, o sea, quiero ver tu gloria porque la tierra está llena del conocimiento de tu gloria. Yo quiero experimentarla cada día, quiero verla. Eh, y esa fuerza que venía sobre Sansón, y tantas cosas que habla, que la escritura dice, ¿no? Y en esto que decíamos de que es necesario leerla, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos recordaría las cosas cuando las necesitáramos. Entonces la palabra queda como un depósito, y cuando el Espíritu está sobre las aguas, es cuando viene la revelación. Y entonces hay cosas que en el momento a lo mejor las leemos y no las entendemos para aquellos que les cuesta la lectura de la Biblia, pero va a llegar el momento en el que el Señor el Espíritu Santo va a hacerla viva a esa palabra, la vamos a experimentar el verbo, o sea, al mismo Señor en nuestras vidas. Entonces yo pensaba en Sansón y estaba centrada y decía, ay, viento, sopla sobre mí, porque, a ver, podemos gobernar sobre los vientos, podemos gobernar sobre el clima. Y yo decía, viento sopra sobre mí y empújame para alcanzar al grupo que iba adelante. Y en ese momento empiezo a sentir una brisa tibia, raro porque en este tiempo hace frío y el aire es fresco, y la brisa era tibia y fue una sensación tan preciosa. Y cuando veo, no hice más esfuerzo y había avanzado un montón y digo, ay Señor, gracias, ¿cómo llegué hasta acá? Sin ningún tipo de esfuerzo. Y en ese momento pienso y me recordé de una anécdota de algo que había pasado a la mañana. Y en ese momento el Espíritu me dice, porque te fuiste al pasado, te saliste de mí. Y Él siempre se encarga en su palabra de decir, hoy es el día de tu salvación. Hoy es, ahora es, y ahora es, dice el Señor. Entonces, el ahora, el estar conscientes de su presencia en cada momento, en lo que estoy haciendo, estoy en Él y estoy en sus fuerzas y en su gracia. Ahora, cuando mi mente se va al pasado,
¿sí? Retrocede, me salgo de la presencia del Señor y ya estoy en mi fuerza. Fue una experiencia hermosa y yo lo quería dejar como, porque el Espíritu da testimonio de estas verdades. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo todo esto. Bueno, voy a aprovechar, Adriana, para compartir con los amigos que nos están alguna información mientras te tomas ahí un sorbo de café. Voy a compartir algo para nuestros amigos aquí sobre dónde pueden encontrar más información de lo que estamos hablando. Brian Coffee es un programa donde hablamos de la palabra, devocional diario, donde hablamos de comer mejor, vivir mejor. Nos acercamos a Dios a través de la oración, de la meditación. No la meditación según la nueva era, sino la meditación es meditando su palabra. Bueno, todas estas cosas que nos ayudan a vivir mejor. Estamos pasando esta información, la estamos pasando eh, por el canal de Brian Coffee, un canal que ya tenemos, Brian Coffee, un nuevo canal donde aparece la lista de reproducción de Dito. Dito significa devocional diario para todos, ahí aparece. Dándole clic aquí en este enlace, ya la persona queda conectada. Este documento ya les voy a decir dónde lo pueden tener. También estamos pasando por ahora estas enseñanzas, bueno, compartir, estos conversatorios lo estamos pasando también por el canal William Neira Ministries. Ahí hay una lista de reproducción llamada Brian Coffee. Dándole clic, ahí puede acceder. Estamos tratando de llegar a diferentes tipos de personas. En Facebook tenemos la página oficial, una página que se llama Brian Coffee Global, y tenemos un grupo público en Facebook que tiene la ventaja de que, por ejemplo, este documento está, si usted va y lo busca en el grupo público en Facebook, Café y Oración, Brian Coffee, puede descargar este documento y bajarlo, descargarlo. En LinkedIn, Adriana, estamos llegando en LinkedIn. Aquí tenemos nuestra cuenta en LinkedIn para llegar a otro auditorio de 700 millones de personas. Bueno, no, están en LinkedIn, pero tratando de llegar a personas de habla hispana. También en LinkedIn tenemos una cuenta. En TikTok, pues yo no tengo la versatilidad, pero seguramente el Señor va a traer jóvenes que puedan invitar a otros jóvenes a través de TikTok. También tenemos una cuenta en TikTok donde los que tengan TikTok pueden entrar y conocer de la palabra. En Twitter, también tenemos una cuenta en Twitter o Twitter. Ahí van versículos, asuntos, comentarios, puntos relevantes. También tenemos en Instagram nuestra cuenta de Brian Coffee en Instagram. En Telegram tenemos diferentes grupos. Estos grupos ya tienen que ver con orar por naciones, por países. Lo bueno de Telegram es que tiene mucha privacidad. Estamos preparados para tiempos de persecución o que los gobiernos autocráticos quieran tener la información. Está ahí en Telegram. No está en el celular, no saturan el celular. Están nuestras cuentas también en WhatsApp. Aquí están los WhatsApp. Está nuestra cuenta en Gmail. En fin, quería compartirles que estamos llegando con Brian Coffee por diferentes canales. Y ahora sí, nos vamos para Hechos 20. Dando contexto de Hechos 20, pues en Hechos 19 habla sobre los 2 años que pasó el apóstol Pablo en Éfeso. Allí tuvo 2 años de guerra espiritual en varios niveles. En un primer nivel, pues tuvo sanidad espiritual, mucha liberación demoníaca, seguramente sanidad emocional. En un segundo nivel, pues él tuvo una guerra contra el ocultismo, contra la hechicería, contra la brujería, contra todas esas cosas que habían allí en Éfeso, en Asia Menor, hoy Turquía, o Turquille. Ya no se llama Turquía, se llama Turquille. Parece que hace como un mes el gobierno de Turquía informó que en todos los idiomas se va a llamar Turquille. Y este ya no se va a llamar Turquía en español. Y en un tercer nivel, la guerra espiritual, la guerra territorial. Me sorprende, y estuve estudiando esto porque tiene que ver con Artemisa, Diana, la diosa Diana o Artemisa, Diana de los Efesios, que es la misma salvadora o reina del cielo.
y eso es bueno ver al apóstol Pablo ahí trabajando. Y años después, él tuvo cierta confrontación, pero tiempo después vino el apóstol Juan, ya no en funciones apostólicas, sino como anciano, porque Juan se presenta como en las últimas cartas como anciano, y esas cartas las escribe allá allí como anciano en esa ciudad. Y fíjese que Éfeso fue el centro mundial de la expansión del evangelio por 200 años. Qué tremendo. Ahora, que para el año 431 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana haya hecho un concilio ecuménico y haya vuelto a darle el poder a la Reina del Cielo es otro problema. Entonces uno lo que puede ver es que en nuestro tiempo, sí, porque hay unas entidades espirituales que en nuestro tiempo poder detener la influencia de esas entidades espirituales. Y bueno, nosotros respondemos por el tiempo que nos tocó pasar en la tierra. Tú estás allí en siglo XXI, en el sur de Argentina, yo estoy aquí en México. Es el tiempo que nos tocó vivir, porque a veces participamos de guerras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, bueno, pero no concluí. Bueno, no lo concluyó Juan y los discípulos de Juan. Entonces, son como temas progresivos, pero quiero resaltar la importancia en los primeros versículos del capítulo 20, que es el que nos toca el día de hoy, que hay allí unos personajes que son diáconos y también son ancianos. Aparecen 7 personajes. Aparece Sópater. Allí en el 24 aparece Sópater de Berea, aparece Aristarco de Tesalónica, aparece Segundo de Tesalónica, aparece Gallo de Derbe, aparece Timoteo, que llegó a ser obispo o anciano principal allí en Éfeso, aparece Tíquico de Asia y aparece Trófimo también. Qué tremendo ver estos personajes ahí que no se hicieron a un nombre, ¿no? Como esa estructura babilónica de Nimrod, sino que eran ancianos diáconos y ancianos que andaban allí con el apóstol Pablo y seguramente que nuestro amigo Lucas andaba por allí. Qué tremendo todo eso y me llama la atención Adriana, aquí empezando en el 20, que habla sobre, y nosotros, 26, pasaron los días de los ácimos, está hablando de los panes sin levadura, que están ahí en simultáneo, los panes sin levadura están ahí en simultáneo con lo que es la Pascua o la Pascua, el Shavuot y fiesta de primicias, ¿no? Como 3 fiestas ahí integradas, pero aquí solamente está hablando de los panes sin levadura, de la fiesta de los ácimos. ¿Cómo se referencia, no? Porque hay veces cuando hacemos esas celebraciones, ¿se acuerda cuando ahorita estamos viendo que encuentro tiene dos significados? Uno es que nosotros salgamos a encuentros con Dios o que Dios salga a encuentros con nosotros, pero lo otro es pedirle a Dios que salga al encuentro de nuestros enemigos. Esto a veces, estas fechas marcadas aquí de la Pascua que hay aquí pues, de las 3 fiestas, digámoslo así, Pascua, panes sin levadura y primicias, ahí de 26, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ver cómo la Biblia deja narrado ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento deja narrado momentos especiales, ¿no? Qué interesante todo esto, ¿no? Ahora que al principio cuando te preguntaba sobre qué palabra Dios les está hablando en este tiempo, ¿no? Porque Dios tiene palabras para nuestras comunidades, para nuestras ciudades, para diferentes naciones. O sea, es la misma escritura, pero Dios va soltando, como dando más luz sobre cuál es la palabra específica que necesitamos para cada tiempo, ¿no? Amén. Así Pero es. bueno, ahí sigue el pasaje hablando de Eutico. Una pregunta, Adriana, ¿Eutico murió o no murió? Eutico significa afortunado. Afortunado, Todavía, sí. ¿cómo se cumple el propósito en el nombre, no? Sí. Bueno, a mí lo que me maravilla de este pasaje es ver a Pablo, ver esa entrega. No sé, es como que ahora, digo, a veces nos quejamos de tan poco, ¿no? O sea, por pequeñas cosas, uno a veces lucha con eso y ellos, él viajaba y a veces cuando uno, no sé si han tomado vuelos, son esperas de 20 horas y tomar otro vuelo y otro vuelo, y sin embargo ellos viajaban con condiciones adversas en barcos días y días y predicaba en un lado y predicaba en el otro,
Pero la capacidad, la unción de Pablo para mantener despiertos toda la noche hasta el amanecer, y uno puede ver esa atmósfera de gloria, y cuando está el Señor, uno, o sea, está, ¿no? O sea, necesita y quiere más y entras en la eternidad, o sea, se pierde el tiempo, o sea, no existe el tiempo. Parece que estuvimos 5 minutos y estuvimos hablando 2 horas, y ese denuedo que ellos tenían para mantener la atención de la gente por tantas horas. Y además dice acá que los exhortaba, porque acá encima, o sea, no eran palabras, sino que dice, después de exhortarlos, y después vuelve a decir, y exhortándolos con abundancia de palabras. O sea, algo que también creo que nos está hablando el Señor, ¿no? La palabra de cómo los hermanos deben exhortarse los unos a los otros. El corregirnos, el hacernos volver. Donde el Señor dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, y qué hermoso, porque en este café, la mirada tuya, William, o si hubiesen otros hermanos, la multigracia forma, cómo cada uno ve de una manera y cómo eso viene como una palabra de confrontación y de exhortación a nosotros. Entonces yo me maravillo de esa capacidad, de esa unción dada por el Espíritu Santo, esas atmósferas, en la sencillez del hogar, donde era, me imagino, contar experiencias, Pablo exhortándolos, llamándolos al arrepentimiento, hablándoles de la santidad, porque digo, ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando del pecado? Ya creo que ya no, ya basta de hablar del pecado, o sea, ya sabemos, ya creo que hemos escogido seguir al Señor y qué implica una vida con Él, ¿no? Y después lo otro que me llama la atención, obviamente, la resurrección, cae de un tercer piso, pero fue que ese chico cae en un sueño profundo, y hoy por hoy hay, tal vez estamos así, ¿no? Y el Señor nos está despertando, pero ¿cuál fue la forma en la que Él usa, o sea, guiado por el Espíritu para que Él cobre la resurrección? Fue ponerse sobre Él y abrazarlo. O sea, otra vez, o sea, no podemos dar lo que no tenemos. Simplemente un abrazo, y creo que son esos tiempos donde un simple abrazo a una persona le va a traer sanidad, le va a traer liberación. Una mirada, me ha pasado que a veces hablando por teléfono de cualquier cosa con alguien, recibe sanidad. Y es ese tiempo, porque dice, las señales los seguían a los que creían. Y a los que obviamente caminan en el propósito, ¿no? O sea, él había sido llamado para los gentiles, entonces él no paraba. Y después el entendimiento de los tiempos. O sea, qué importancia los moed de Dios, donde habla de que él quería llegar antes a Jerusalén, tenía que llegar antes o sea, en el Pentecostés debía llegar a Jerusalén. Entonces me llamó poderosamente la atención esto de ser entendido en los tiempos, ¿no? Muchas veces, no sé, en una que otra ocasión me ha pasado que no he reparado en el tiempo, pero luego el Señor me ha hecho ver las fechas, las fechas en las cuales hubo un viaje, un movimiento, o sea, todo engrana de una manera perfecta. Y Pablo era entendido, o sea, digo, ese entendimiento de los tiempos, porque es algo que las tinieblas no conocen. Entonces es muy importante movernos en los tiempos, y para eso debemos oír y seguir la dirección del Señor. Adriana, algo que estoy recordando en este momento, el día de ayer, tú lo puedes ver y consultar en YouTube o en Facebook. Estuve conversando con el apóstol José Roa, un apóstol de Barinas, Venezuela, que está viviendo en la Florida, en Estados Unidos, porque él me estaba, ayer estuvimos hablando sobre el diseño que el Señor les ha revelado. Él me hacía recordar del año 2010, cuando la profeta Ana Méndez estuvo allí, y ella dio un diseño, pero eran tanta la guerra espiritual y tanto el movimiento. Habló de un diseño de los ancianos de la ciudad, y retomaron ese video y esa palabra después de 12 años y comenzaron a recuperar Venezuela partiendo del gobierno de los ancianos en la ciudad de Barinas, y cómo ya hay un punto de inflexión.
Yo estuve en el año 2010 allí en esa movilización que hubo en ese tiempo. Después de eso yo participé en transformación, pues estábamos en Medellín cuando yo empecé a pastorear en la ciudad más violenta del mundo. Número uno en el año 2008, lo pueden consultar por Google, por internet. Y cuando terminamos el trabajo, Medellín era la ciudad número 37 más violenta del mundo. Para el año 2015, Medellín ya era la ciudad más innovadora del mundo. Eso se lo atribuyen pues el éxito de los gobernantes, ¿no? Alcaldes, gobernadores, en fin, se los atribuyen, pero hay un movimiento y aprendimos a batallar contra la muerte. Entonces, hablando con él, porque pues somos compañeros de guerra del 2010, 2011, 2012, donde, movilizaciones donde habían 100 intercesores, profetas, apóstoles, bueno, de diferentes naciones. Ayer revisando en el Salmo, bueno, yo en ese tema del conflicto en Medellín, nos tocó batallar contra la muerte. Entonces, algo que aprendimos por mera sobrevivencia fue a entender la muerte. Entonces, desarrollamos la percepción de la muerte, o sea, el olor de la muerte huele, el escucharlo, el verla. Y al principio nosotros como que teníamos temor de la muerte, con el tiempo la muerte terminó teniéndonos miedo a nosotros. Y eso lo he podido utilizar en México, en estos territorios que llevan milenios dedicados a la muerte, con cultura de muerte, comida de muerte, etcétera. Pero ayer analizamos un versículo que está en Salmo 13:3, que dice, considera, oh Jehová, Dios mío, y respóndeme. La segunda parte de Salmo 13:3 dice, alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Porque él me preguntaba qué pasó con los colombianos que eligieron a un tirano. Y yo le dije, mire, no te dejes guiar por los 15 millones de colombianos que están en, comillas, iglesias evangélicas, ni en los otros 35 millones, comillas, en iglesias católicas, carismáticas. No te confundas por eso. No te confundas, no, porque aún los hijos de Dios, pueden haber hijos de Dios que estén durmiendo el sueño de la muerte. Este versículo nos trajo mucha luz ayer, Salmo 13:3, la segunda parte, el sueño de la muerte. Ahora cuando volvemos acá, estamos hoy estudiando cómo es que el síndrome de Eutico, ¿no? Podríamos llamarle desde el punto de vista de la psicología o la psiquiatría. El síndrome de Eutico es el síndrome del sueño de la muerte. Se nos durmió Eutico. Eso puede estar pasando y qué bueno que puedas ir y revisar el material del día de ayer ahí en YouTube. Los amigos que nos escuchan, que están escuchando a Adriana Zarello hoy, 15, hoy sábado, hoy 16 de julio, que puedan escuchar lo que conversamos con el apóstol José Roa ayer 15 de julio, hablando del sueño de la muerte. Y el síndrome de Eutico es eso, ¿no? Ahí pues se presenta un dormir, un sueño. Está la palabra, está el apóstol Pablo con mucho denuedo hablando, disertaciones largas, o sea, son extensas, ¿sí? Dice en el 22 que Pablo hablaba largo, en Hechos 22 dice que Pablo hablaba largo, ¿sí? En Hechos Quiero, 29 William, dice que Pablo disertaba largamente, sí, ¿sí? antes de, como para edificar y reforzar la palabra de lo que acabamos de leer, en Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Le estamos hablando a los euticos de todo el mundo de habla hispana, hijos de Dios, durmiendo el sueño de la muerte, como la muerte y la tiranía han tomado control de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Y qué interesante ver el modelo que el Señor les está mostrando a los amigos de Venezuela. Y él les recomendaba y me decía ayer, yo quiero que esta palabra la escuchen todos los pastores de Colombia para que puedan comenzar a recuperar Colombia, no desde la nación, sino desde las ciudades, en el diseño de los ancianos de la ciudad. Qué interesante ver que el apóstol Juan termina hablando de él mismo como anciano, ya no como apóstol, sino como anciano, ¿no? O sea, alguien que tiene autoridad en unas puertas de un territorio establecido. Entonces, Los ancianos eran los que se sentaban a la puerta y tenían el gobierno de la ciudad. Pero qué correcto. Entonces, importante es que los maduros de un territorio puedan reunirse congregados en el Señor para establecer y bajar los diseños del cielo a la tierra y tomar la autoridad de los territorios, ¿no? bueno, tú estás en Esquel, Patagonia, ¿cierto?
Bueno, Así cuando es. cuando el Señor me permite a mí y a mi esposa ir a visitarte a Esquel, Patagonia, te voy a preguntar, preséntame los ancianos de Esquel, Patagonia, o las ancianas de Esquel, Patagonia. Bueno, porque es el modelo que el Señor está trayendo para toda América en el tema de que la restauración y la recuperación de nuestras naciones empieza son con los ancianos en cada ciudad. No, ojo, claro, los que están en iglesia en casa, pues está bien, ahí están. Los que están en iglesia congregación, gloria a Dios por ese modelo, pero la restauración de nuestros países, y ese era el llamado angustioso que tenía ayer el apóstol José Rabá, hablando con angustia, pero con amor, y es una persona que ha vivido en carne propia en los últimos 20 años la tiranía, y decía, ¿cómo es posible que en Colombia hayan dejado meter al tirano? Entonces yo le hablaba que muchos hijos, personas que van a ser salvas, simplemente están durmiendo como Eutico, ¿no? Vuelva y léanos, por favor, nuevamente el versículo que acabas de leer de Efesios, porque trae mucha luz a lo que estamos conversando. El síndrome de Eutico. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los zombies, no? Me pregunto. Tremendo. No, un llamado de atención para todos los que me están escuchando, poder clamar al Señor, gemir, de que dejemos de dormir, de que podamos ver el diseño de Dios para nuestras ciudades, que no durmamos el sueño de la muerte. Mire, yo he visto en estos 2 años gente sufriendo y yo lo que le he dicho, ya dejé de preguntar mucho por las causas del sufrimiento porque uno se da cuenta que en la soberanía de Dios los justos también sufren con un propósito. Y yo lo que le he dicho a la gente que sufre es, investiga, si tu sufrimiento viene de parte de Dios, dele gracias a Dios, disfrútalo. Ya, así, disfruta el sufrimiento que viene de parte de Dios. Pero si no estás seguro de que tu sufrimiento viene de parte de Dios, sino viene de parte de lo que leía ahorita, de esto, de que los brujos hechiceros traen sufrimiento sobre las regiones, sobre las naciones, ahí sí, no disfrutas ese sufrimiento. O sea, esté seguro de que tu sufrimiento viene de parte de Dios, dele gracias a Dios por su soberanía, porque Él te está purificando, te está puliendo, te está madurando a ti, a la región, a la ciudad. Pero si tu sufrimiento no viene de parte de Dios, sino viene de parte de los brujos y hechiceros, pues no aceptes ese sufrimiento. Es lo que yo le he dicho a mucha gente en estos últimos 2 años del sufrimiento, ¿no? Lo que me ha quedado de hablar con tantas personas sobre el sufrimiento que ha traído la pandemia, la crisis global, el tema. No sé si te acuerdas que hace como 2 años tuvimos unos programas hablando sobre cómo estábamos, el modus operandi, modus vivendi, y muchos programas hicimos sobre entrevistas de cómo estábamos sobreviviendo en el tema. Me quedó eso, ¿no? Entonces, que el Señor nos despierte del sueño de la muerte y que como Eutico, porque hay gente escuchando palabra día y noche, hay muy buenos ministerios proféticos, apostólicos, ancianos, gobernantes de ciudad. Tenemos hoy mucha buena palabra, pero ¿qué pasa si hay el síndrome de Euticos en nuestras comunidades? Que, se, que bueno, están dormidos, no nos hemos dado cuenta que están dormidos. Lo que pasa es que si alargáramos un poquitico más la enseñanza, así como el apóstol Pablo que hablaba largamente y extendido, si alargamos un poquitico más la enseñanza, seguramente se caerían, ¿no? Porque lo físico demuestra lo que el agotamiento emocional o el agotamiento espiritual o bueno, tantas interpretaciones que nos permite esta, pero como el apóstol Pablo disertaba largamente, inclusive hasta el alba, o sea, eso era día más vigilia, ¿no? Y seguía compartiendo. Entonces, yo creo que parte de la oración que recomendamos en este día es que, como dice Salmo 13:3, de que no durmamos el sueño de la muerte, de que el síndrome de Eutico o la enfermedad de Eutico no la tengamos, ¿no? Que podamos ver a cara descubierta, que podamos ver que la luz, porque somos hijos de la luz, pero imagínense hijos de la luz ciegos, hijos de la luz que no vemos los diseños. Ahora, no estamos aquí para juzgar ni para sí, envanecernos, como de inflarnos o de traer a la fuerza algo espiritual que solo puede traer el Espíritu Santo. O sea, no podemos traer legalismos ni levaduras para inflar nuestro nivel espiritual, simplemente es clamar de que el Señor Amén. permita que no durmamos el sueño de la muerte, porque
el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Amén. La vida Adriana, pues abundante. este café ha sido, se me alargó contigo, conversa muy bueno. Tenemos una diferencia de 2 horas, pero conversas muy bueno. Eh, Adriana, ya para despedirse de nuestro auditorio, lo que quieras decirles, una palabra de bendición, lo que sientas ya como para ir cerrando. Gracias a los amigos que nos siguen en este programa de Brian Coffee. De mi parte, que Dios les bendiga ricamente. Y bueno, qué bueno que el Señor nos haya permitido tener a esta preciosa, hermosa mujer de reino desde el sur de la Argentina, Adriana Zarelo, odontóloga, pastora, profeta, bueno, maestra en la palabra, Adriana, No, ya solamente Adriana. solamente Adriana, bueno, para no Solamente envanecernos, Adriana. para no No. construir un nombre sobre los demás, sino así como lo que hablaba el apóstol José ayer sobre no levantar un nombre, sino Somos ministros y manifestamos, o sea, queremos llegar a esa estatura del Señor para que Él se manifieste en para todos que los Él se ministerios, en manifieste. todos los sentidos, en el lugar donde Él nos pone. Sí, como para cerrar, me trajo mucha luz lo que compartías de los ancianos y cuando uno mira el Apocalipsis, todo lo que, o sea, la importancia de la reunión de los ancianos y de congregar, donde él dice que los iba a congregar del norte, del sur, del este y el oeste. Y acá no tiene que ver la denominación, y muchas veces estos cercos que la iglesia ha puesto, ha impedido ese congregarnos en Cristo. Entonces no importa por la cobertura, por esto, por aquello, y el Señor me dijo, mi iglesia es una sola, vuelvan a mi fundamento, vuelvan al diseño original. Y entonces yo siento eso, de que en el trono estaban los rostros. Y a veces algunos hemos desarrollado un rostro y otros tienen otro rostro. Lo que come un águila no es lo mismo de lo que come un león. Todos tenemos un alimento diferente y un rostro a manifestar conforme la medida de Cristo que hayamos alcanzado. Entonces, para que ese gobierno se establezca en nuestros territorios, el Señor nos llama a decir, seamos uno, congregados, guiados por el Espíritu Santo, porque vemos en los hechos, ¿no? O sea, muchas veces querían ir para tal lado y el Espíritu se los impedía. Y que se rompan esos cercos, porque su iglesia no tiene cercos, su iglesia es una, y congregarnos a donde nos llame, ya sea por las redes, porque estamos en el tiempo de la red, de la net, donde el Señor lanzó su red y le enseñó cómo tenían que lanzar la red, cómo hacerlo, le enseñó a Pedro, y le dijo mientras estaba oscuro, le dio una serie con precisión de cómo debía ser para que la pesca sea abundante. Pero como estábamos, creo que no. Pero después de la pandemia, en este nuevo tiempo que el Señor está abriendo, nos está llamando a congregarnos del norte, del sur, del este y del oeste a los fines y propósitos que Él estableció. Entonces no importa qué denominación, si oíste que el Señor te llamó y necesita que te unes a tu hermano, Él está, esas redes, esos nudos Él los está ajustando. Él me mostraba cómo Él está ajustando las redes, ¿no? Así que para eso tenemos que estar sanos, para eso no tenemos que tener nada con nuestros hermanos, porque dicen que tiene algo con su hermano, no puede, no nos podríamos unir como Él quiere que nos unamos. Entiendo que bueno, eso es lo que... Gracias, William. Y estaba recordando alguna palabra del apóstol Juan, el apóstol del amor, ahí cuando dice, eh, si no amas a tu hermano, eres del diablo, ¿no? O sea, así sin anestesia, ¿no? El apóstol del amor dice, si no amas a tu hermano, pues eres del diablo. O sea, tremendo, ¿no? El apóstol del amor como habla es decir, no utiliza un lenguaje políticamente correcto, sino va de una vez diciéndole blanco, blanco a lo blanco, ¿sí? Bueno, Por amigos de ejemplo, Brian Coffee. claro, veía que, por ejemplo, hay muchos personas que están desarrollándose, no sé, en neurociencias, en trabajo con niños. ¿Qué sería si ellas se pudieran unir y poder compartir experiencias, revelaciones del Señor? ¿Qué sería, no? Si nos pudiéramos reunir de esa manera y decir, bueno, nos tomamos un café y vamos a hablar, a ver de qué el Señor les está hablando. Yo trabajo con niños, yo también. Buenísimo.
los de guerra, vengan los de guerra, y poder edificarnos mutuamente en función de lo que el Señor le ha mostrado a cada uno, ¿no? Sería hermoso. Mucho que hablar. Gracias, Adriana. Gracias a todos los amigos de Café y Oración, de Brian Coffee. Esto realmente es una excusa para conversar sobre la palabra, que es la que nos une, pero también nos une la amistad, el amor entre todos nosotros como un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros y, como dice Adriana, nos necesitamos los unos a los otros. Gracias, Gracias. Adriana. Espero tenerla más adelante, que el Señor nos lo permita. Conversando aquí en Café y Oración en Brian Coffee. Un abrazo para todos. Nos vemos. Dios les bendiga. Conéctense a través de los diferentes canales. Adriana hablaba de las redes. Es el tiempo de las redes. Y bueno, saturemos las redes. Saturemos las Amén. redes. Bueno, bendiciones. Gracias, Adriana. Saludos Bendiciones. a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos en la fe allá en el sur de Argentina. Abrazos para todos. Bendiciones. Abrazos. Chau, chau.